Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Como siempre, hermanas y hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos en el ciclo B. Bendiciones para todos. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Para servirles, Tomás Rodríguez. Y un abrazo fuerte desde Puerto Rico para el resto del mundo, Jay Ledesma. Domingo de Ramos. En la lectura solemne de la Pasión repasamos los principales elementos que la componen. La narración comienza y termina con la alusión a la sepultura. Jesús fue ungido para su sepultura, pero no después de su muerte, sino antes de ella. Enseguida se narra la institución de la Eucaristía y la oración de Jesús en Getsemaní, que se caracteriza por la manifestación de pavor y angustia ante los mismos discípulos escogidos para ser testigos de la transfiguración. El arresto y juicio nos deja ver que en realidad se cometió una injusticia que terminó en la muerte violenta y solitaria de Jesús, pues sus discípulos lo abandonaron y Pedro terminó negándolo. En todos esos difíciles momentos, Jesús nunca se echó para atrás, sino que perseveró y no se dejó amilanar por la injusticia, la tortura o la muerte. Contemplamos hoy el amor de aquel que mediante el sometimiento a la voluntad de Dios se nos presentó como aquel que verdaderamente era hijo de Dios, como lo manifestó el centurión al ver la manera en que había muerto. Oremos. Bendito seas, Padre, porque llegada su hora, Cristo fue el grano de trigo que al morir da fruto abundante, el sol que agoniza en la tarde y resucita en el alba, el ramo de olivo que supera el invierno inclemente, la luz que vence la sombra y el amor que derrota el odio. Créanos, Señor, un corazón nuevo para una alianza nueva y renuévanos por dentro con la fuerza de tu Espíritu Santo, para que convertidos en hijos de la luz, en hijos tuyos, vivamos tu ley de amor con un talante alegre y renovado. Así podrán los demás ver el rostro de Cristo reflejado en nosotros y glorificar por siempre tu nombre de Padre. Amén. 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 Comenzamos nuestro programa con el cántico número 3. Portones, alzad los dinteles, de Ali Guerrero. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria.
Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es el orbe y sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la sentó sobre los ríos. Portones, alzad los dinteles. Levantaos, puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte de Dios? ¿Quién puede entrar en su recinto? El hombre de manos inocentes, el hombre puro de corazón. Portones, alzad los dinteles. Levantaos, puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la gloria. Quien no jura contra el prójimo en falso, y quien no confía en los ídolos, él recibirá la bendición. Le hará justicia al Dios de la salvación. Portones, alzad los dinteles. Levantaos, puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? Es el Señor héroe valeroso. Es Yahvé el fuerte y poderoso. Él es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles. Levantaos, puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la gloria. La primera lectura está tomada de Isaías 50, versículos 4 al 7. El siervo paciente del Señor. El profeta Isaías nos hablará del siervo que se entrega al servicio de todos nosotros. Cristo es el siervo fiel que sufrió para salvarnos. En la lectura se menciona: el Señor me ha abierto el oído. Pidamos que Dios nos abra el corazón para recibir el mensaje que Dios quiere comunicarnos en esta primera lectura. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana, Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene a mi ayuda, por eso no quedé confundido, por eso
endurecí mi rostro como piedra y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Escuchemos la interpretación por el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor. Modo primero. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Modo segundo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos, se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. La segunda lectura está tomada de Filipenses 2, versículos 6 al 11. Se rebajó a sí mismo, por eso Dios lo exaltó. El apóstol Pablo nos invita a seguir a Jesús en su pasión, humillado y despreciado por la gente. Le veremos exaltado a la derecha del Padre. Nosotros también debemos humillarnos con Él para que podamos participar en su gloria. Escuchemos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 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 El Evangelio de hoy está tomado de Marcos 14, versículos 1 al 15 y 47. Pasión de nuestro Señor. En la Pasión según Marcos, que es la que se lee en este ciclo litúrgico, vemos que Cristo, como el siervo obediente, murió y triunfó sobre los poderes de las tinieblas. Por sus humillaciones y sufrimientos, Cristo fue exaltado. Por su muerte tenemos vida. Hermanos, pongamos atención y escuchemos con reverencia este gran mensaje de amor.
Proclamación de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno se reunieron y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: Salve, Rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: El Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo: A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde.
Y a la media tarde, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: Dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Realmente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 2, cuarto canto del siervo de Jaime Arlandis. Hermosura que atraiga las miradas, no hay en él belleza que agrade. Despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante quien se vuelve el rostro, 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 despreciado, considerado nada, despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todo sufrimiento, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro. Pero fue él el que cargó con los pecados, pero fue el que cargó con los dolores. Todos nosotros andábamos errantes, maltratados, mas él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro. Liturgia y música. Queridos hermanos, durante toda la Cuaresma nos hemos estado preparando con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad para vivir mejor la Pascua. Hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual
de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que empezaron con la entrada de Jesús a Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que también podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. El ministerio público de Jesús llega a su plenitud con su entrada a Jerusalén y nos sitúa a las puertas del misterio pascual, centro de nuestra fe. Dispongámonos con la escucha de esta palabra que nos va a ser proclamada hoy del Evangelio de San Marcos, a comenzar a celebrar dignamente todos estos acontecimientos. Las lecturas de este domingo van a poner ante nuestros ojos al Mesías sufriente. Del libro del profeta Isaías veremos al siervo de Yahvé lleno de golpes y ultrajes. En el himno de la carta a los filipenses, Cristo se despoja de su rango divino y se hace uno de tantos. En el pasaje de la entrada en Jerusalén, Jesús, Mesías e hijo de David, monta un burrito y no un caballo o un carro de combate, como hubiera sido de esperar en un rey guerrero. Escuchemos atentamente el análisis. Bendiciones. Bueno, gracias Jay por esa sinopsis, como siempre. Y ya hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos, hermanas y hermanos. ¿Y qué celebramos en este domingo? Pues precisamente comienza la Semana Santa. En esta ocasión se recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamó como el Mesías. Si bien este año las circunstancias son especiales, ¿verdad?, para muchos de nosotros por la pandemia del coronavirus COVID-19, el Domingo de Ramos se caracteriza por la bendición de las palmas, la procesión, la misa y la lectura del relato de la pasión durante la Eucaristía. Además, se entrecruzan las dos tradiciones litúrgicas que han dado origen a esta celebración, la de Jerusalén y la de Roma. En la tradición litúrgica de Jerusalén se recuerda el gesto profético de Jesús siendo aclamado al ingresar como rey de paz y el Mesías, y después condenado para el cumplimiento de las profecías. El Evangelio de San Mateo narra que la gente alfombraba el camino por el que pasaría Cristo y gritaba: bendito el que viene como rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo alto. Los fieles que participan en esta procesión, tradición que data de muchos siglos atrás en Jerusalén, deben llevar en las manos ramos de palma, olivos u otros árboles y entonar cantos adecuados. Los sacerdotes y los ministros, llevando también ramos, deben marchar delante del pueblo. La bendición de los ramos y palmas tiene lugar antes de la procesión. También se debe instruir a los fieles cristianos a que conserven en sus casas, junto a las cruces o cuadros religiosos, los ramos bendecidos como recuerdo de la victoria pascual del Señor Jesús. Sin embargo, hermanos, en la segunda tradición litúrgica, que es la de Roma, la cual nos invita a entrar conscientemente en la Semana Santa de la pasión gloriosa y amorosa de Cristo, anticipando la proclamación del misterio en el Evangelio de Mateo. Así que para el bien espiritual de los fieles conviene que se lea por entero la narración de la pasión y que no se omitan las lecturas que preceden. Terminada la lectura de la pasión, no debe omitirse la homilía. Así que esto es lo que vamos a estar celebrando, ¿verdad?, en el Domingo de Ramos. Así que, hermanos, gracias por siempre escucharnos en Liturgia y Música. Esto es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y recuerden siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde, también a través de radiopaz810.com.
Y recuerden, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música y nuestro Instagram Liturgia y Música. Y nuestra hermana Sibel, como siempre, saludando a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través del hemisferio. Yo quiero decir que hoy me hicieron una pregunta muy interesante del programa y me preguntaron que dónde se escuchaba Ajá. nuestro De programa. verdad. Así fue. Y Muy yo me bien. sentí tan orgullosa en decir que nos escuchan a través de 73 emisoras en el mundo entero. Así que para todos esos hermanos que nos escuchan, un rico y súper extra mega Ujú. caluroso abrazo. Y Qué les tengo que bueno. decir que estoy más que orgullosa y feliz de que todos ustedes se conectan con nosotros desde Australia, Alemania, Canadá, que están con nosotros nuestros hermanos estadounidenses desde Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas. Y a todos nuestros hermanos desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Yo vivo orgullosa y feliz de cada uno de ustedes y sepan que desde esta islita bella siempre le enviamos mucho amor, muchos abrazos y yo vivo orgullosa de decirle al mundo Amén, entero que ustedes se conectan con nosotros, amén, amén. que gracias a ustedes, ¿verdad? Estamos aquí tratando de llevarle este mensaje y esta conversación Así es. que hoy Ujú, estamos en esa celebración tan particular y yo diría, y yo no sé si ustedes comparten esta misma perspectiva, que es uno de los ujú. días donde la iglesia más se llena, ¿verdad? Es uno de los días donde la iglesia más se llena. Claro, ¿Coinciden conmigo, hermanos? claro. Definitivamente, cuando debe de llenarse, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Pero así mismo es. Sin embargo, ¿verdad? Esta liturgia, ¿verdad? De este último domingo de Cuaresma nos invita a contemplar a ese Dios que por amor bajó a nuestro encuentro, ¿verdad? Ujú, Compartió nuestra humanidad, se hizo siervo de los hombres, se dejó matar para que el egoísmo y el pecado fuesen vencidos. Así que la cruz que la liturgia de este domingo coloca en el horizonte próximo de Jesús nos presenta esa ujú. lección suprema, ¿verdad? Ese último paso de ese camino de vida nueva que en Jesús Dios nos propone, ¿verdad? A la donación de la vida por amor. Así que yo creo que Ujú. esa es una de las cosas por la cual nuestra hermana Ciber dice, ¿verdad? Que la iglesia se llena, porque la realidad es que la iglesia es un hospital de pecadores, Sí, ¿eh? porque todos nosotros Pues somos sí, pecadores. Entonces, Sí. a qué vamos a la iglesia? A ese hospital de pecadores. Pues a buscar sanación. ¿Y quién nos va a dar esa sanación? Esa sanación, debo decir. Por el ujú. Señor Jesucristo, no hay de otra. O sea, Él es el sanador, o sea, el que nos va a sanar, ¿verdad? De esos pecados. Ujú. Y entrando un poquito, así en esa primera y segunda lectura, ¿verdad? Esa primera lectura nos presenta a un profeta anónimo, ¿verdad? Llamado por Dios a testimoniar en medio de las naciones la palabra de la salvación, ¿verdad? A pesar del sufrimiento y de la persecución. El profeta confió en Dios e hizo realidad con una gran fidelidad los proyectos de Dios, ¿verdad? Esos Mm, primeros cristianos veían en este siervo la figura de Jesús. Entonces, en esa segunda lectura, nos presenta el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Que prescindió del orgullo y de esa arrogancia para escoger la obediencia al Padre y el servicio a los hombres, hasta la donación de la vida. Así que ese mismo camino de vida es el que nos propone la palabra de Dios. Y en el Evangelio de hoy nos invita a contemplar la pasión y muerte de Jesús. Ese es el momento supremo de una vida hecha don y servicio, con el fin de liberar a los hombres de todo aquello que genera mm, egoísmo y esclavitud. En la cruz se nos manifiesta el amor de Dios, ese amor que no guarda nada para sí, sino que se hace donación total. Así que esa muerte de Jesús ha de ser entendida en el contexto de lo que fue su vida. ujú. A mí me Sí, encanta esta lectura en el momento que se da dentro de la iglesia porque para mí es uno de los momentos más íntimos, que aunque la iglesia está tan llena, vemos un silencio tan sepulcral porque la gente Sí. está reviviendo esa imagen que tenemos, esa descripción tan vívida de todas las situaciones por las cuales él pasa.
Pero Ujú. también, por otro lado, me resulta muy interesante la postura que asumen los discípulos, que es muy humana, una postura donde lo rechazan, donde no lo ayudan, donde lo niegan, por miedo a todo lo que se estaba dando, ¿verdad? Todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y vemos entonces aquellas personas que no eran discípulos, en este momento tan importante, son quienes salen a la ayuda y al socorro de él cuando lo más lo necesitaban. Simón de Cirene, el centurión, María Magdalena, José de Arimatea, o sea, vemos todas estas personas que no eran parte, ¿verdad? De sus 12 discípulos, que no habían sido parte de esas personas que lo acompañaron en su proceso, y en este momento de tanta fragilidad y de tanta humanidad, son aquellas personas que uno menos piensa, son quienes lo acompañan. Y entonces eso me hace un poco reflexionar en nuestra vida cotidiana. Aquel hermano posiblemente puede ser un hermano de la iglesia, o posiblemente puede ser un familiar que en un momento más necesitado no te dé la mano, pero un desconocido sí está ahí para ti. Un desconocido sí está para ayudarte. Y entonces eso me remonta, ¿verdad, Erinaldo? A esa conversación que tuvimos en el programa pasado, donde tú dices, el Señor se manifiesta y se refleja a veces en las caras cotidianas de nuestra vida, donde menos nosotros lo Ujú. podemos pensar, Él está ahí. Ujú. Así es. Qué momento tan glorioso y tan lindo que aquel que pensamos, ¿verdad? Que no era quien le estaba apoyando, que eran los discípulos, fueron quienes le dieron esa mano amiga, fueron quienes lo Ujú, apoyaron en ese momento y cargaron su cruz en el momento donde él más lo necesitó. Entonces, ujú, me gustaría que pensemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos mirar a esos hermanos que tenemos a nuestro alrededor, que a veces nos brindan apoyo en los momentos de nosotros cargar nuestra cruz, en los momentos donde más los necesitamos y están ahí? Y hay que ser ujú, agradecidos por ese proceso, por el sacrificio que Jesucristo tuvo por nosotros, porque evidentemente fue la liberación nuestra, pero también hay que ser agradecidos por ese hermano que a lo mejor no te conoce, o ese hermano que no acostumbra a estar contigo, quien es quien nos brinda el apoyo. Y ujú, precisamente ese hermano viene siendo el cirineo, ¿verdad? O sea, ese Claro. ujú, cirineo que tal vez no conocemos en ese momento y va a ayudarnos a cargar nuestra cruz. Así que es bien bonito, ¿verdad? Reconocer a ese hermano cirineo que con esa ayuda que nos da, ¿verdad? Al cargar nuestra cruz, pues entonces lo empezamos a conocer, ¿verdad? Y tenemos esa vivencia de amor. ujú, Y aquí hay algo muy interesante también, y es que a lo largo de todo ese proceso, Jesús muestra una gran serenidad, ¿verdad? Una gran dignidad, una total conformidad con aquello que le está sucediendo. Y no se trata, hermanos, de pasividad o inconsciencia, sino de aceptación serena de un camino que él sabe que pasa por la cruz. Así que Marcos sugiere de esta forma que Jesús está perfectamente conforme con el proyecto del Padre y que su voluntad es cumplir fiel e íntegramente el plan de Dios, sin objeciones o resistencia de ningún tipo. Así que esta dignidad de Jesús ante el proceso que las autoridades religiosas y políticas le aplican es testimoniada en varias escenas. O sea, que Mateo y Lucas ponen a Jesús, ¿verdad?, interpelando directamente a Judas, cuando esto era le traiciona en el Monte de los Olivos. Ujú. Pero en la narración de Marcos, Jesús se mantiene silencioso y lleno de dignidad ante la traición del discípulo, sin observaciones o recriminaciones, debo decir. Sin Ujú. embargo, Mateo pone a Jesús desautorizando a Pedro cuando éste hiere a un siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Y en la narración de Lucas, Jesús pide a los discípulos que dejen actuar a sus secuestradores. Pero Marcos no ofrece en el mismo episodio ninguna reacción de Jesús. Así que Marcos solamente indica que la prisión de Jesús acontece para que se cumplan las escrituras. O sea que es bien interesante, ¿verdad? Algunas, ¿verdad? Similitudes que hay entre estos ujú, pasajes, sin embargo, cada uno lo ve desde perspectivas distintas. Así que en el tribunal judío, cuando interrogado por el sumo sacerdote acerca de las acusaciones que se le imputan, Jesús mantiene un silencio solemne y digno, ¿verdad? ujú, Rehusando defenderse de las acusaciones de sus detractores.
Entonces, en una de las tesis fundamentales del Evangelio de Marcos es que Jesús es el Hijo de Dios. Así que en el huerto de los olivos, poco antes de ser apresado, Jesús se dirige a Dios y le llama Abba, o sea, papá. ¿Verdad? Me imagino que yo veo a ese Jesús con esa ternura, ¿verdad? Llamando a su padre Abba, ¿verdad? Esa ternura de hijo, ¿verdad? Y a la vez él pensando que ya tenía proyectado en su mente, ¿verdad? Ese sufrimiento que él ya iba a tener, ¿verdad? Camino al Gólgota. Así que esta palabra no era usada en las oraciones hebreas como invocación a Dios, sino que era utilizada en la intimidad familiar y expresaba la gran proximidad entre un hijo y su padre. Qué cosa hermosa, ¿verdad? Bello, bello. Yo creo que es un momento maravilloso para llevarnos en un cántico reflexivo, Jay. Comparte con nosotros algo que nos permita entrar en sintonía con eso. Gracias, Sibel. Entonces escuchemos el cántico número 5, Hosana, Hosana, de Javier Bru. Enviando a 2 discípulos, les dijo: busquen y hallarán aún sin montar. Un burrito que atado está lo traerán, y si preguntan les dirá. Lo necesita el maestro, así fue y lo llevaron al Señor. Y a la ciudad Jesús entraba sobre el burrito mientras todos aclamaban. Hosana, Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, al Hijo de David, Hosana al Rey de Israel. Y el pueblo de Jerusalén fue a recibir cantando vítores al Rey. Y viendo al pueblo irse con él, los fariseos le decían: cállale. Les aseguro, les digo, si ellos callan, las piedras cantarán. Y entre las palmas él pasaba sobre el burrito mientras todos aclamaban. Hosana, Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, al Hijo de David, Hosana al Rey de Israel. Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey de Israel, de Israel. Liturgia y música. Continuamos la conversación que hemos entablado sobre este Domingo de Ramos y estábamos hablando justamente de ese evangelio que presenta la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo, compañeros, que es interesante, miramos, ¿verdad? Los discípulos de Jesús encontraron en la resurrección la respuesta cabal de Dios a la esperanza de una compensación mayor por los padecimientos insanos de nosotros como seres humanos.
ese sufrimiento no va a ser estéril, ese sufrimiento por el que pasa Jesucristo, sino uno que va a ser bien productivo. Va a ser redentor porque se inserta en el designio de la salvación de Dios. Era parte del plan salvífico que tenía nuestro Señor para nosotros. Es mediante los sufrimientos del Mesías que el pueblo entonces se redime, que es liberado. Gracias a esto es que nosotros somos redimidos y liberados, porque puede contemplarse en él el flagelo del pecado, de lo que nosotros hacemos normalmente como seres humanos. Ver al justo, a esa persona que no había cometido pecado, entregado al poder de la iniquidad, no puede sino movernos a nosotros como creyentes y hacernos mirar y volver nuestra vista hacia Dios, porque uno se queda tan atontado, tan ensimismado por este acto tan maravilloso, que yo creo que automáticamente uno lo que hace es pedir y suplicar y dar gracias, porque tenemos vida gracias a Él. Este camino de entrega del Hijo de Dios en las manos de los pecadores no defrauda en una esperanza de vida. Así que aunque es un proceso de dificultad, no defrauda porque la realidad es que nos brinda vida al final del camino. Dios responde con una oferta de una vida gloriosa a quien puso en él su esperanza. Esta semana los cristianos de todo el mundo nos ponemos también nuestros ojos ante esa cruz de Cristo, pero entonces miramos nuestras propias cruces, esa que abrazamos cada día en el seguimiento del maestro, y no es fácil ser cristiano, no Así es es. fácil ser católico, así que siempre vamos a tener unas dificultades y unos grandes retos. Es una cruz que pesa, solo porque se parece en cierta medida, y no es del todo, ¿verdad? Pero se parece un poco a esa de Jesús. La causa de Jesús es la verdad, la justicia, y por eso libera de toda atadura pecaminosa a cada uno de nosotros en nuestros caminos, a todas nuestras decisiones de corrupción. A esa causa nos unimos y de esa causa Dios nos nutre, nos da vida. Así que yo creo que debemos meditar en esa entrega de Jesús y dejar que esos sufrimientos por los que pasamos cotidianamente en nuestra vida nos traigan paz. Son parte de nuestros procesos de crecimiento y tienen una razón y un propósito, y al final del camino vamos a ver el por qué y el para qué. Y al igual que Dios se glorificó, ¿verdad? Haciendo la resurrección de ese nuestro Señor Jesucristo, de esa misma forma, cuando nosotros pasamos por esos procesos de dificultad, vamos a ver que al final del camino aprendimos algo y vamos a ver esa luz, como decimos aquí cotidianamente, esa luz al final del camino. Asimismo, Esibel, la celebración de la pasión y muerte de Jesús, ¿verdad? Es introducirse, ¿verdad? Esa contemplación de un Dios a quien el amor volvió frágil. Y por amor vino a nuestro encuentro, ¿verdad? Asumió esas limitaciones, fragilidades, experimentó el hambre, el sueño, el cansancio, conoció esa picadura de las tentaciones, temió delante de la muerte, sudó sangre, ¿verdad? Antes de aceptar la voluntad del Padre, ¿verdad? Es echado en tierra, aplastado contra la tierra, traicionado, abandonado, incomprendido. O sea, Jesús pasó por un sinnúmero de situaciones para poder redimir nuestros pecados. Así que contemplar esa cruz, ¿verdad? Que va atado a lo que tú estabas diciendo, donde se manifiesta el amor y la entrega de Jesús, significa asumir la misma actitud y solidarizarse, ¿verdad? Con aquellos que son crucificados en este mundo, ¿verdad? Los que Eso es sufren correcto. violencia, los que son explotados, los que son excluidos, los que son privados de derechos y de dignidad. Así que mirar la cruz de Jesús significa denunciar todo lo que genera odio, división, miedo, en términos de estructura, valores, prácticas, ideologías. Así que significa evitar que los hombres continúen crucificando a otros hombres. Significa aprender con Jesús a entregar la vida por amor. Así que no debemos crucificarnos entre nosotros mismos. Correcto, correcto. Sí. Tienes toda la razón, y qué lindo eso de no crucifiquemos a los demás, ¿verdad? Y yo creo que ayudémonos en ese proceso de dificultad. Yo creo que ahí está donde nosotros podemos
resurgir como seres humanos. Vamos a escuchar entonces, y quiero compartir como siempre lo que nos dice el Papa Francisco con relación a la lectura de hoy. Y dice de la siguiente forma: Jesús entra a la ciudad rodeado de su pueblo, entre cantos y gritos bulliciosos. Podemos imaginar que es la voz del hijo perdonado, la del leproso sanado o el balar de la oveja perdida, que resuena a la vez con fuerza en esa entrada triunfal. En ese el canto del publicano y del impuro, es el grito del que vivía en los márgenes de la ciudad. Es el grito de hombres y mujeres que lo han seguido porque experimentaron su compasión ante su dolor y su miseria. Es el canto y la alegría espontánea de tantos postergados que, tocados por Jesús, pueden gritar: bendito el que llega en nombre del Señor. ¿Y cómo no alabar a aquel que les había devuelto la dignidad y la esperanza? Es la alegría de tantos pecadores perdonados que volvieron a confiar y a esperar. Y estos gritan, se alegran. Es la alegría. Esta alegría y alabanza resulta incómoda y se transforma en sin razón escandalosa para aquellos que se consideran a sí mismos justos y, entre comillas, fieles a la ley y a los preceptos rituales. Esa alegría insoportable para quienes han bloqueado la sensibilidad ante el dolor, el sufrimiento y la miseria. Muchos de estos piensan: mira, qué pueblo más maleducado. Alegría intolerable para quienes perdieran la memoria y se olvidaron de tantas oportunidades recibidas. Qué difícil es comprender la alegría y la fiesta de la misericordia de Dios para quienes quieren justificarse a sí mismos y acomodarse. Qué difícil es poder compartir esta alegría para quienes solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros. Y si nace el grito del que no le tiembla la voz, pero grita: crucifícalo, no es un grito espontáneo, sino el grito armado, producido, que se forma con desprestigio, con la calumnia, cuando se levanta falso testimonio. Es el grito que nace cuando se pasa del hecho a lo que se cuenta. Nace de lo que se cuenta. Es la voz de quien manipula la realidad y crea un relato a su conveniencia. Y no tiene problema en marchar a otros para salirse con la suya. Bien. Interesante. Esto lo dijo el Papa Francisco en el 2018, marzo 25 del 2018. A mí me resulta muy interesante cómo hace esa aclamación de la festividad de aquellos que no eran los fieles, de los que no lo seguían, que era lo que estábamos mencionando anteriormente en el programa, y cómo hace la denuncia de aquellos que entonces se volvieron en su contra. Y nos hace entonces reflejar nuestra propia fragilidad y nuestra propia vida. ¿En qué posición o en qué postura te encuentras? Yo creo que esa sería una pregunta interesante que nos pudiéramos hacer y que nos pudiéramos hacer constantemente. ¿En cuál de estas posturas me encuentro hoy día? Tengas de esas preguntas capciosas, Eri, porque ya estamos casi culminando el programa, de esas preguntas capciosas con las que tú nos dejas reflexivos y pensativos. A mí me encantan esas preguntas. Me gustan tanto como los cuentitos de Tomás. Me encantan esas preguntas de Rinaldo. Sí. Fíjate, Sibel, precisamente, aquí hay una pregunta interesante, pero hay que tener en cuenta que hay una figura de un joven en el Huerto de los Olivos que dejó la sábana que lo cubría en las manos de los soldados, ¿verdad? Y huyó. Y puede ser la figura del discípulo que, asustado y desilusionado, abandonó a Jesús. Y ahí podemos caer nosotros, ¿verdad? En muchos momentos. Entonces aquí vienen dos preguntas para que los hermanos, ¿verdad?, vayan analizando. Quizás alguna vez hemos dado la espalda a Jesús y a su proyecto, seducidos por otras propuestas. ¿Qué es lo que nos impide muchas veces mantenernos fieles al proyecto de Jesús? Así que los dejamos con eso, hermano, para que usted analice durante este tiempo, ¿verdad?, de Semana Santa y la Semana Mayor, que precisamente comienza con este Domingo de Ramos.
Excelente, gracias Erinaldo. Con esto ya vamos culminando. Siempre pedimos oración. Tenemos unos particulares, ¿verdad, Jay? Por quien queremos pedir oración. Y tenemos dos personas, Gil, Manuel Padilla y alguien muy especial, a nuestro hermano Carmelo Rosario, integrante de nuestro Ministerio de Música Resurrección aquí en Puerto Rico. Estuvo hospitalizado varios meses y hoy le acaban de dar alta hace un ratito, así que gloria a Amén. Dios. Gloria Estábamos orando mucho por él, así que amén por eso. y vamos a seguir, pero fíjate, le da la causalidad, le dieron de alto ahorita, así que Dios es bueno. Amén, amén. Pues para todos aquellos que están pasando por situaciones de salud, para los que están viviendo con su realidad del COVID y para los que están luchando en contra de esta enfermedad, pedimos también oración y nos ponemos en actitud de oración. Señor Jesús, te rogamos por el hombre que lucha con la muerte y ese mal que amenaza la encrucijada de nuestro mundo inhumano y que el pecado oprime como el amo del esclavo. Señor Jesús, somos el hombre que nos hiciste para morir. Usted, ganador de la muerte, líbranos de la tiranía y concédenos encontrar en ti la vida verdadera. Amén. 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 Bueno, Jay, ¿con qué cántico culminamos nuestro programa de hoy? Gracias, Sibel. La Semana Santa ha comenzado. A nosotros nos corresponde vivirla santamente. Que nos lleven a una entrega más profunda a Dios y a vivir dignamente esta Semana Santa. Con el favor del Señor, nos encontraremos la próxima semana en el programa de la Pascua de Resurrección. Finalizamos nuestro programa con el cántico número 4. Bendito el que viene en el nombre del Señor, de Salomé Arrizibita. Y tan tan. Bueno, pues con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este su programa Liturgia y Música. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito